México ha dado en materia artística, en materia de artes plásticas, grandes genios. Sí, pareciera que todos los países tienen su cuota o su cifra de artistas, pero México destaca como en el boxeo, con los artistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, por citar a los primeros, a los más grandes del siglo XX. José Luis Cuevas es también un gigante, uno de los pilares del arte mexicano, igual que Rufino Tamayo, igual que Juan O'Gorman. Pero en los últimos años, el nombre más persistente que nos da prestigio, nos da identidad internacional, mundial, es Francisco Toledo, que parecía un eterno muchacho, un joven austero, sencillo, hosco. Francisco Toledo, el grabador, el ensimismado, el zooformista, o quien nos entregaba monstruos en celo, siempre animales absolutamente eróticos, sexuales, murió esta noche de jueves, se dio a conocer su muerte. Francisco Toledo, quien fue un activista de los derechos humanos, de los derechos de los indígenas, de las culturas ancestrales, y activista, cuenta una de sus biografías que como un acto de protesta para que un McDonald's no se instalara en el centro histórico de Oaxaca, organizó una protesta y una gran tamaliza. Hace unos meses apenas, en el Centro Cultural flamante que abrió la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Mederos, se organizó para inaugurarlo una magna exposición que vino del Museo de Culturas Populares, de la colección de Carlos Monsiváis y de otros coleccionistas. Se armó una gran exposición de Francisco Toledo, quien no pudo asistir a la inauguración. Francisco Toledo, muy serio, salía muy poco de su natal Oaxaca. Y tenemos en Monterrey, afortunadamente, una de sus máximas obras escultóricas, como es La Lagartera, ahí en el Museo de Historia Mexicana. Lamentamos profundamente y nos unimos a la comunidad cultural de todo el país, que ya no estará con nosotros este gran grabador, este imaginista, este inventor de mundos, este hombre que descorrió las cortinas de nuestras peores pesadillas. Y hablamos, por supuesto, de erotismo, de deseo, de sexualidad, de la parte más oscura de nuestro inconsciente. Ahí, en lo más difícil, ahí le gustaba a Francisco Toledo incursionar. Pues yo no sé si fue vocación o fue accidental, porque yo, bueno, a mí me mandaron a Oaxaca muy niño, de 13 años, a estudiar. Y la pasé mal porque era un mundo que no había vivido y por primera vez estuve solo, por primera vez me enfrenté al frío, porque siempre viví sin camisa, descalzo, corriendo por todos lados, y aquí pues al llegar a una ciudad ya tienes que ponerte zapatos, ropa adecuada. Bueno, en esa época en la escuela te pedían corbatas incluso, ¿no? Entonces pues era todo un aprendizaje de cosas que... Y bueno, y no me gustaba, pero descubrí, claro, las iglesias, las catedrales, las pinturas, las tallas en madera, la arquitectura. Entonces eso fue un gran descubrimiento y tal vez eso empezó a influir en mi gusto, ¿no? Luego... Centro de Investigación e Innovación y Desarrollo de las Artes. Aquí en el campus Mederos, un bellísimo
Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y una magna exposición pues para enmarcar este acontecimiento es sin duda uno de los más importantes artistas mexicanos del siglo XX y lo que va del XXI, Francisco Toledo. ¿Cómo estás, Evelio Álvarez. Tú eres subdirector del Museo del Estanquillo, Bien. Que es el que guarda todo el patrimonio artístico. Que reunió Carlos Monsiváis a lo largo de varias décadas. Sí. Bueno, pues estamos aquí en el montaje de esta exposición que espero que el público regio pueda apreciar. Esta exposición de de las colecciones de Carlos Monsiváis se circunscribe para inaugurar este recinto cultural con otra exposición de otro coleccionista, pero vamos a hablar en esta ocasión exclusivamente de las colecciones de Carlos Monsiváis. Toledo y Carlos Monsiváis han sido amigos prácticamente desde los albores de la década de los 60. Ya sea por cuestiones afines a movimientos culturales, movimientos sociales, políticos, tuvieron que entablar amistad. Y esta exposición Toledo Monsiváis rinde tributo a esa amistad que a lo largo de varias décadas se ha visto reforzada, desgraciadamente, hasta la muerte de Carlos Monsiváis. Platícame del catecismo para los indios remisos. Ok, hace muchos años los directivos de la Galería Arbil encontraron entre Puebla y Tlaxcala varios grabados en metal entre los siglos XVII y XVIII. Se los obsequiaron, bueno, eran grabados religiosos, se los obsequiaron a Francisco Toledo y Francisco Toledo tuvo la idea, no podríamos llamarle ni mala ni buena, sino genial en este caso, de intervenirlos y un poco desacralizar esas imágenes, porque así es el pueblo mexicano también, muy católico, pero también muy dado a la guasa, al relajo, y en este caso Toledo los interviene y Carlos Monsiváis, con base en estos grabados, elabora unos textos que son sus únicas fábulas que se conocen, con lo que crea el famoso catecismo o nuevo catecismo para indios remisos. Y se crea esta carpeta por ahí de principios de los 80s. Originalmente es una edición con 9 grabados que son bellísimos y bueno, es así como a través de esta obra magna es como se reafirma un poco la relación entre ambos para esta exposición. Entonces, primero fueron los grabados que Francisco Toledo interviene. Claro, y con base en estos grabados, Carlos Monsiváis elabora los textos. Mira, qué loco, ¿verdad? Quienes han leído estas fábulas de Carlos Monsiváis se han dado cuenta de que son, valga la expresión, fabulosas y son las únicas que tiene Carlos Monsiváis, porque hay que considerar que Carlos Monsiváis es un cronista, un periodista, un ensayista y muy alejado de lo que son esta manera de escribir. Pues es que Carlos Monsiváis es único, ¿no? O sea, es el todólogo que tanto extrañamos ahora. Claro, y también en las artes visuales, bueno, Toledo es una figura de primer orden, se le considera el artista vivo más importante de México y es una de las personas que ha puesto en el mapa a Oaxaca, una persona que ha sido creador de centros culturales, del Yago, de la Fonoteca, del Instituto, del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, ha apoyado causas sociales y bueno, como repito, él es un extraordinario artista plástico, puede ser primitivista, pero lo que más retrata en sus grabados, en sus obras,
es los animales propios que pueden ser de Oaxaca, el murciélago, el chapulín, pero también el lagarto. Pueden ser una consustanciación entre las almas, entre el alma del animal, el alma humano, y todo lo transmite en estos grabados. Por eso es así que vemos una relación entre el hombre y las aves, los animales, las tortugas, en fin. ¿Y qué me cuentas, Evelio, de este carácter erótico, pues que... Erótico, pero lúdico a la vez. Ajá, claro. Porque realmente es como un jugar con el cuerpo, ¿no? Es como lo mismo que estamos comentando respecto de la religión, es desmitificar eso que para unas personas pudiera parecerles algo lascivo, ¿no? En Carlos es un deleite, pero Toledo. con Toledo es un deleite verlo, ¿no? Y bueno, eso lo plasma en muchos de sus obras. Desgraciadamente ahorita no hemos terminado todavía el montaje para que puedan verlo, pero hay cosas muy, muy, muy bonitas. Francisco Toledo fue sobre todo un grabador. Tenía un amor, una pasión por el grabado, por las copias. Así es que mucha gente tiene obra de Toledo, afortunadamente. Deja el taller de artes gráficas y deja su museo en Oaxaca y deja una gran herencia en materia de activismo y de luchas sociales. En Oaxaca lo mismo que en el DF. Qué curioso, en estos días en la Ciudad de México hay 2 exposiciones de Francisco Toledo que no se exponía desde hacía 30 años. Cuéntanos, está en una galería particular y también en un centro de gobierno. Francisco Toledo, habrá que estudiarlo y habrá que admirarlo. Otra vez se habla de México en todo el mundo a propósito de sus artistas. Descanse en paz. Hasta la próxima. Entonces, al llegar a México, pues yo accidentalmente un pintor llegó a la casa donde me daban de mis alimentos, y entonces este pintor, que estaba casado con una sobrina de la señora que hacía la comida, les dijo: aquí hay un tipo que es muy raro, dice, porque escoge su comida por los colores. Si le das algo color naranja, no lo comes. Si le das rojo, tampoco. La señora era chistosa, pues, para describirme, sí. Pero que no era más que, bueno, pues que yo de niño no conocí las zanahorias hasta que vine a Oaxaca. Entonces me dijo: enséñame tus cuadros, tus dibujos. Y entonces ya le enseñé y me dijo: préstamelos, te los voy a llevar a alguien. Entonces los llevó a una galería que en ese momento era la galería más importante para los jóvenes. Y bueno, pues ese señor le gustó lo que yo hacía y dijo: bueno, pues yo quiero conocer a ese pintor. Y entonces ya empezó una relación con una galería, Antonio Sousa, que estaba en la calle de Génova, y que en ese momento tenía Juan Soriano, tenía Felgueres, tenía Lilia Carrillo, Leonora Carrington, y Tamayo también exponía ahí. Y me dijo: ¿sabes que Tamayo estuvo aquí en la galería y vio tus cuadros? Y quería comprar un cuadro, yo se lo regalé, me dijo. Y le dije: pues bien. Y ese fue el principio de... O sea, Tamayo primero conoció mis cuadros. Eso. Entonces, cuando yo ya hice ese viaje a Europa, entonces conocí a Tamayo, él vivía allá. ¿En París? Perdón, en París, sí, él vivía allá. Y yo creo que estaba muy aislado, muy solo, muy a disgusto con el clima, la luz. Y bueno, el caso es que podía decir que me tomaron como hijo, ¿no? Olga y Rufino, porque pues salía a comer con ellos, los acompañaba, me aconsejaban. Tamayo me veía mis cuadros. Llegó un momento en que dijo: bueno, tráigamelos a la casa, ahora sí, yo le voy a ayudar a vender, y empezó a vender mis cuadros en su casa.
Toledo es un libérrimo, o sea, lleva a límites insospechados la imaginación y esta capacidad nuestra de ser libres, ¿no? De jugar, como tú bien señalas. Claro, porque el hecho de ser desinhibido ante ciertas cosas te libera de todo. Y una persona libre pues hace lo que le Para place. eso sirve el arte, justamente. Claro, claro, sí. De hecho, el arte es una parte de la liberación del espíritu, del alma de una persona. Ahí se manifiesta su libertad. Y en ese sentido, la genialidad de Toledo es que es al mismo tiempo muy humilde al entregarse por completo a esta regla mágica, ¿no? A esta regla máxima, que sería todo por la libertad. Claro, de hecho hay una de sus obras que se llama Libertad a Víctor Yodo. Comentaba hace rato de que él ha favorecido movimientos políticos y sociales. Hay una pieza que alude a la prisión de que es objeto uno de los miembros de la COSEI en los 70s y que se llama Libertad a Víctor Yodo. Entonces la libertad siempre ha sido una palabra que se manifiesta en toda su obra. De hecho, hay ciertas, esto me llama la atención y viene a colación porque a Toledo siempre se le ha querido encasillar dentro del movimiento de la ruptura. Pero él dice, pero yo no soy rupturista, ¿ruptura de qué? Más bien él es continuación del arte prehistórico, del arte prehispánico, del arte de las etnias naturales de México. Entonces, ¿yo de qué de ser rupturista, no? Y él siempre se ha sentido, ha tenido una libertad para crear sin que nadie lo encasille en esto o en aquello. De algo sirven las canas y las ojeras y los callos y las piezas dentales que ya no están en su lugar. Tuve oportunidad de platicar con don Carlos Monsiváis algunas 4 veces de temas diversos. Él venía muy seguido acá a Monterrey y a compartir lo que sabía de periodismo y de literatura y de arte, Evelio. Platícame, el estanquillo… ¿dónde mero está y qué contiene? Bueno, ¿son varias colecciones? Don Carlos mismo lo organizó? Mira, como te comentaba, Carlos Monsiváis coleccionó diversos objetos a lo largo de poco más de 4 décadas. Y cuando él tenía una cantidad considerable, que ni siquiera él mismo sabía cuánta obra era, en el 2002 se hace una exposición en el IMBA, en el Museo Nacional de Arte, y a partir de esa exposición que rinde un homenaje a Leopoldo Méndez, sus grandes amigos Armando Colina y Víctor Acuña le preguntan, oye Carlos, ¿cuánta obra tendrás? ¿Crees posible que con toda tu obra se pueda hacer un museo? Y él dijo, pues no sé. Entonces empiezan a gestionar ante autoridades, institutos, y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, decide apoyar esta causa con gente. Y es así como se empieza una labor de registro de obra dentro de la casa de Carlos Monsiváis. A mí me tocó participar allí y realmente era inmenso todo lo que había allí. Es así como se empieza a dar forma a la creación del Museo del Estanquillo. ¿En qué año? Esto fue, bueno, el Museo del Estanquillo se inaugura el 23 de noviembre del 2006, pero por supuesto los trabajos de registro de obra ya estaban 3 años antes. Y surge ahora la pregunta de dónde,
porque a Carlos le empezaron a ofrecer diversos lugares donde estuviera el museo, pero él decidió en última instancia que fuera el antiguo edificio que había ocupado la Esmeralda, una joyería muy afamada en el México de finisecular, de finales del siglo XIX, que fue una joyería francesa, y qué otro lugar más emblemático para resguardar otro tipo de joyas, que eran las colecciones de Carlos Monsiváis. Y decimos colecciones porque, bueno, sabemos que una colección es un universo de cosas. En este caso tenemos fotografía, miniatura, caricatura, fotografía, en fin, son muchísimas colecciones, y se encuentran en este edificio conocido como La Esmeralda. ¿Y por qué del Estanquillo? Bueno, es Museo del Estanquillo porque hay que recordar que los estanquillos eran antiguas tiendas donde se vendía de todo, y al igual que el Museo del Estanquillo, uno va a poder disfrutar de todo. ¿Dónde mero está? Isabel la Católica, esquina Madero, a 2 calles del Zócalo de la Ciudad de México. Mira, y nunca he ido. No, pues tienen que ir todos, porque la verdad es un museo pequeño, pero de una riqueza cultural muy, muy, muy grande, porque las colecciones de Carlos Monsiváis realmente retratan al ser y al alma mexicana, porque no es solamente de la capital, es realmente algo que todos gozamos y tenemos, y algo que nos caracteriza a los mexicanos. ¿Y tú fuiste como el organizador de la obra o qué? No, a mí me tocó formar parte del registro de la obra. Yo venía como apoyo del INAH, y nos toca organizar un poco las colecciones, registrarlas, específicamente a mí elaborar una base de datos, y es con la que el Museo del Estanquillo abrió en el 2006. Con un... Está todo está en exhibición. No. Como repito, el Museo del Estanquillo es un museo pequeño, entonces no podemos darnos el lujo de tener una sala de exposiciones permanente. Entonces todo es temporal. Las 3 salas que tenemos son temporales. Entonces nosotros renovamos las exposiciones al año. Hacemos entre 4 y 5 exposiciones en los 3 niveles. La visión moral de Toledo afirma que el mundo de los humanos y de los animales es el mismo. Por eso, tal vez es que los representa en forma de apareamiento explícito o simbólico. En sus cuadros representa mucho la androginia. Toledo parece usar la modernidad y vanguardia europea en sus obras para mostrar un sentido de lo fantástico muy desarrollado y crear figuras antropomórficas, a la vez monstruos y a la vez juguetones personajes que incluye en sus papalotes, libros, máscaras, joyería y complejos grabados. La grandeza del artista recién desaparecido, según la crítica de arte Teresa del Conde, es lo mismo un brujo, mago, chamán, acaso un monje que le fascinaba lo escatológico. Antes de inaugurar el Instituto de Artes Plásticas de Oaxaca, él quería llamarlo Centro de Artes Gráficas de Oaxaca, por sus iniciales CAGO. Afortunadamente no lo hizo. Más tarde, instruyó a un amigo, Alfredo López Austin, para que escribiera lo que fue el libro Una vieja historia de la mierda, que contiene invaluables traducciones de leyendas náhuatl, mayas y zapotecas relacionadas con la función y el simbolismo excrementicio. Con Francisco Benjamín López Toledo se van los animales, murciélagos, iguanas, sapos, insectos, monos y por supuesto lagartos.